Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1. Efesios 5:1. Si no trajiste la Biblia, lee la pantalla y aparecerá todo el tema. Recuerde que el que habla es el apóstol Pablo y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Hay algún hijo amado de Dios? ¿Qué debemos ser? Imitadores de Dios. Dios quiere que lo imitemos, que copiemos lo que Él hace. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo quiere Dios que lo imitemos? Pues aprendamos. Dice: andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces, ¿qué es lo primero en que yo debo imitar a Dios? En su forma en que Él ama. ¿Cómo andaba Cristo? En amor. Aún en el mismo momento de la muerte, Él amaba a la gente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es una oración de amor, de perdón. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. El tema de hoy sigue, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué otra cosa quiere Dios que imitemos de Él? Su santidad, su forma de vivir. Él vivía de una manera santa, no pecaba, era semejante a nosotros, pero había una gran diferencia, y era que Él no tenía pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces dile: yo tengo que imitar a Dios. Yo no los oigo, los veo fríos. A ver, péguele un abrazo a su hermano, péguele una rebullidita a ver si se despierta. Pero fuerte, así que se sacuda, que sienta el sacudón. ¿Ya despertaron? Entonces Dios quiere que lo imitemos como segundo en su manera de vivir. ¿Cómo es la manera en que Él vivía? En santidad. Pero fornicación o inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué es fornicación? Pues tener relaciones ilícitas sexuales. ¿Qué es toda inmundicia? Pues ahí cabe, en la inmundicia cabe todo. Cae el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción. Nada de eso puede hacer parte de la vida de un cristiano. Entonces dice: nada de eso, porque esto es lo que le conviene a los santos. ¿Eso es lo que le conviene a quién? A los santos. Así que yo veo otra cosa en que Dios quiere que lo imitemos, y es su manera en que Él vivía. ¿Cómo vivía Cristo? ¿Cristo se la pasaba fornicando? No.
porque era santo. ¿Cristo se la pasaba emborrachándose? No, porque era santo. Entonces, dígale a su hermano, cero pecado, compadre. O si no, usted no es cristiano. Hijo de tigre, pues sale pintado. Y de tal palo, tal astilla. Si soy hijo de Dios, ¿cómo debo vivir? Pues como hijo de Dios. Y si no, entonces, ¿para qué me llamo cristiano? Mejor váyase para la casa o váyase por allá a otro lugar, pero no venga a hacer el papelón del cristiano y luego vivir como un mundano. O somos o no somos. Radicales. Así que si usted se va a quedar en esta iglesia, más le vale que empiece a ser radical. Porque si no, se va a hartar de oírme predicar. Porque siempre estoy hablando de santidad. Porque Dios dice en su palabra, sin santidad es imposible agradar a Dios. Vamos a aprender ese versículo. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de ¿qué? De gracia. Acuérdese que el tema está en el versículo 1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Lo primero que aprendimos es que Dios quiere que lo imitemos en su forma de amar. Eso se lo enseñé hace 8 días. Pero luego Él quiere que lo imitemos en su forma de vivir, una vida de santidad. Y tercero, Él quiere que lo imitemos en su forma de hablar. Nada de necedades, nada de palabras groseras, nada de truhanerías, nada de cosas que no convienen. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Acciones de gracias, palabras que salgan de nuestra boca con bendición. Que hay veces que somos cristianos mientras estamos en la iglesia, pero llegan a la casa y se les olvida el cristianismo y por todo se agarran, se pelean, se maldicen, hasta se jalan los pelos. Que no, créame que sí. Y entonces, ¿a qué estamos jugando? Dígale a su hermano, ¿a qué estamos jugando? ¿Somos o no somos? ¿Vamos entendiendo el tema? Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Anden como hijos de luz. ¿Quién es la luz de este mundo? Cristo. Él lo dijo. Yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, versículo 9, es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué cree que Dios aprueba? Pues las cosas buenas, las cosas santas. Y escuche el versículo 11. Y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Yo quiero que griten cuando cuente 3 la última palabra. Más bien, 1, 2, cuando cuente 3. Sino más bien, 1, 2, 3, reprenderlas. Esto es para los que cuando coloco algo en el Face están criticando. Yo soy una persona que no me gusta la hipocresía. Lo que pienso lo digo, y lo digo en público. El pecado no se puede tapar, iglesia. El pecado hay que denunciarlo. La palabra dice clarito en el libro de Efesios, capítulo 5 que estoy leyendo. La palabra dice clarito en el versículo 11, Efesios 5:11, y dice: no
participes de las obras infructuosas de las tinieblas, no participes del pecado, no aceptes esa vida mundana, sino más bien que repréndelas. Yo estoy desilusionado de que los pastores se hacen los sordos ante lo que está pasando en la iglesia de Cristo. Nadie hace nada, todos se callan, todos quieren estar de amigos con todos y no se puede, iglesia. Hay que denunciar el pecado. Alguien tiene que tener los pantalones bien amarrados para hablar la verdad, sin temor, sin cobardía. No importa si nos critican, no importa si nos juzgan. Alguien tiene que tener el valor de decirlo. No puede ser posible que la gente, o cómo llamar, las entidades que dirigen a los pastores a nivel nacional y a nivel mundial, porque todo país tiene unos entes que dirigen pastores, agrupan pastores, nadie se pronuncie, nadie sea capaz de decir nada. ¿Nunca han leído 1 Corintios 5? Los que critican esto, ¿jamás han leído la Biblia en 1 Corintios 5? ¿No dice la Escritura en 1 Corintios 5 que había un fornicario en la iglesia? Y que el apóstol Pablo les manda a decir a la iglesia: ¿y ustedes qué les pasa? Hay un tipo haciendo de las suyas, pecando en medio de la iglesia, y ustedes están dormidos, están envanecidos. ¿Qué les pasa? No les da vergüenza dejar a este fornicario ahí haciendo de las suyas. No deben reprenderlo, dice Pablo. Yo ya lo juzgué, dice Pablo. Reunidos ustedes y yo, y en el espíritu, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Por qué a Pablo no le temblaba la mano para aplicar disciplina? Pero no, hoy no se puede decir nada. Hoy toca aceptar que prostituyan la iglesia, que acaben con la iglesia de Cristo, y nadie puede decir nada. Perdóneme, iglesia, pero eso no es bíblico, estás equivocado. La palabra dice que el pecado hay que reprenderlo, hay que denunciarlo, no hay que quedarnos callados, hay que sacarlo a la luz. Nos vamos a ganar aplausos, no nos vamos a ganar enemigos, pero no importa, hay que hablar la verdad y hay que abrirle los ojos a los ciegos. Ponga este ejemplo. Jesús va entrando al templo. Y están los mercaderes vendiendo, cambiando monedas, robando, porque eran ladrones, engañaban en el cambio y haciendo toda esta mercadería en la iglesia. Y entra Jesús. Suponga, es una suposición. Suponga, hay todos estos ladrones y toda esta gente ahí haciendo de las suyas. Y entra Cristo y dice: no hay que juzgar. No hay que juzgar, yo no miro, no hay que juzgar, voy para adelante, voy a orar, no hay que juzgar, no hay que decir nada. Señor, yo te amo. Y el Señor le dice: si me amas, devuélvete y haz algo. ¿Cristo hizo eso? No, Cristo entró y vio esta mercadería y vio todos estos ladrones que ven hoy ustedes en la televisión, y cogió un látigo y lo sacó a juete. Pero hoy no se puede decir: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Hermano, primero estudie Biblia y después enseñe. Primero estudie 25 años como yo y luego enseñe la Biblia. Pero no podemos estar diciendo: no juzguemos. El pecado hay que denunciarlo, iglesia. ¿Acaso nadie ha leído 1 Samuel? ¿No dice la Escritura que Dios condenó a Samuel a la muerte por tapar el pecado de sus hijos? ¿No dice la palabra que el Señor le mandó al profeta Samuel a Elí, y le dijo: Elí, tus hijos están pecando, están acostándose con las mujeres del templo y tú no has hecho nada? Eres un alcahueta, tú eres tan culpable como ellos, en un día vas a morir con tus hijos. Y se murió. Iglesia, el pecado no hay que taparlo, el pecado hay que denunciarlo para que la iglesia se purifique y para que se salven algunos, porque la iglesia se está hundiendo en el pecado. En este momento estamos viviendo segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, la estamos viviendo.
El apóstol Pablo, escribiendo en 2 Tesalonicenses 2, dice que Cristo no regresará hasta que se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el anticristo. A mí no me vengan a hablar que viene un gran avivamiento. Ese cuento está mandado a recoger. Ese cuento de que el avivamiento mundial viene es mentira. Todo lo contrario, el mundo o la iglesia entrará en apostasía, como lo estamos viendo hoy. Porque Jesucristo dio una parábola y dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la colocó en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura es el pecado, la harina está corrompiendo la masa, está corrompiendo la iglesia. Estamos viviendo en este instante la apostasía. La apostasía la está viviendo la iglesia. Y nadie dice nada. No juzguéis, no juzguen. ¿Usted quién le dijo que eso es juzgar? La palabra dice que hay que condenar el pecado. Nadie puede dejarlo ahí, hay que sacarlo a la luz. Suponga este ejemplo: tiene usted un niño de 16 años, tiene 4 hijos, usted 2, 3 niñas y un jovencito de 16 años. Y entonces el jovencito, usted llega a la casa y resulta que el jovencito está teniendo relaciones sexuales con la novia en el cuarto del niño. Y entonces usted entra, sus hijas están mirando a ver qué dice papá, qué dice mamá. Y entonces papá dice: no, tapémonos los ojos, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con la misma medida que juzgáis, se te volverá a juzgar. ¿Qué está pasando? Por Dios, ¿cómo es posible que nadie tenga el valor de decirle a ese fornicario: te vas de mi casa? No corrompas mi casa, pues no corrompan la iglesia y yo cierro la boca. Pero mientras corrompan la iglesia, alguien protestará, alguien gritará, un pregonero protestará y gritará. Perdóneme si me salí del tema, pero estoy indignado con todos los líderes que manejan la iglesia en los diferentes países. Nadie dice nada. Todos se tapan con la misma cobija porque tienen miedo, porque les falta pantalones para decir: vamos contra ese pecado, vamos a protestar. Hagan una marcha a nivel nacional contra todos estos mercaderes, contra todos estos ladrones. Haya una protesta. Pero nadie dice nada, como si nada pasara. Versículo 11: no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien que repréndelas. Más bien que repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, óigame, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta ¿qué? Todo. Por lo cual, ¿qué dice Dios? Iglesia de por Dios, ¿qué dice Dios? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues, iglesia, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿qué? Los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones y dándole gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Lea estos pensamientos. Las escrituras que acabamos de leer nos invitan a ser imitadores de nuestro Padre Celestial. Dios quiere que lo imitemos en su forma de amar, su forma de vivir y su forma de
hablar. Quien aprende a imitar a Dios en estas tres áreas, ¿qué pasará? Será sabio, agradable delante de Dios nuestro Creador. Dios es espíritu. Luego, para poder imitar a Dios en estas tres áreas, debemos aprender de Cristo. Cómo amaba, cómo vivía y cómo hablaba. Con qué sabiduría se conducía por este mundo. Estudiemos la Santa Biblia, hermanos, y aprendamos lo que significa vivir como verdaderos hijos de Dios y verdaderos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Lo primero que yo les enseñé la semana pasada, y esta introducción a mi tema, me hace el favor y no me la editan, la mandan en televisión tal cual la dije hoy. Dios quiere primero que lo imitemos en su forma de amar. ¿Quién vino hace 8 días? Yo enseñé la forma en que se debe amar a Dios. Di varios versículos, Efesios 5, 1, 2, Juan 13, 34, 35, Primera de Juan 4, 7, Juan 3, 16, Gálatas 5, 22, en fin. Le di un estudio y los que no estuvieron pueden comprar los audios o el video a la salida. Hoy voy a hablar del segundo punto. El segundo punto de mi estudio es que Dios quiere que lo imitemos en su forma de vivir. Repita conmigo, lea la pantalla. Dios quiere que lo imitemos en su forma de vivir. ¿Cuál era la forma en que Dios vivía? No, yo no oigo nada. Santidad. Santidad. Santidad, iglesia. Todas estas protestas que yo hago por televisión y versículos y videos protestando, no es pecado. Hay que protestar y hay que reclamar y hay que denunciar el pecado. Porque Dios vive en santidad y Él quiere una iglesia santa. La palabra dice, iglesia, escúcheme, en Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que vivamos como en santidad. Nadie llegará al cielo viviendo en pecado. Pero hoy tenemos la iglesia de Cristo viviendo más en pecado que nunca, creyendo que los pactos los van a llevar al cielo. Y eso no es cierto. Los pactos no son de Dios. Dios es el que hace pactos, no el hombre. Dios hace pactos, no el hombre. Y yo lo demuestro a través de la Biblia. Lee este pensamiento, iglesia. La santidad debe estar presente en la vida de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios demuestra su procedencia viviendo una vida que santa. Tú me dice Santiago, que tienes fe, pero no tienes obras. Muéstrame tu fe, dice él, sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Tú me dices que eres cristiano viviendo como un mundano, pero yo te demuestro que soy cristiano viviendo en santidad. Eso es lo que dice Santiago. La fe sin obras está ¿qué? Muerta. Así que, iglesia querida, si quieres llegar al cielo tienes que vivir una vida santa. Y no es legalismo como algunos me critican y me condenan en internet. No es legalismo, es la verdad. Nadie va a ir al cielo si no vive en santidad. Bájese de ese bus que usted va a llegar allá en adulterio. ¿Cómo me gustaría que todos los que critican sin saber leyeran? A ver, un versículo que venga a mi mente, Primera de Corintios 6, del 1 al 10, en especial el versículo 10, que lo leyeran, que se hicieran ese estudito, donde la palabra dice que en el cielo no entrará ningún fornicario, ningún avaro e idólatra, maldiciente, homosexual, lesbiana, prostituta, ninguno entrará en el reino de los cielos. Pero hoy queremos entrar con una sarta de pecados al cielo. Usted no entrará al cielo a menos de que viva en santidad. En santidad. Nadie irá al cielo sin santidad. Nadie verá a Dios si no vive una vida santa. Levítico capítulo 20, versículo 26, dice la palabra, y el que habla es Dios: habéis pues de serme santos. Léalo conmigo. ¿Qué dice Dios? Habéis pues de serme santos. Habéis pues de serme santos. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy santos. Yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos.
Es que no es si usted quiere, es que si quiere ir al cielo tiene que vivir en santidad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Primera de Pedro 1:15, el apóstol Pedro dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Pero cómo? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué dice Dios? Sean santos, porque yo soy santo. Hay algunos que viven en santidad en algunas áreas, pero la palabra me dice que debo vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Hay algunos que son santos mientras están en la iglesia. Son santos mientras el pastor los mira. Son santos mientras están con un grupo de cristianos. Pero tan pronto se alejan de la iglesia o se alejan del grupo cristiano, vuelven al mundo. Tienen una doble vida. Son como el camaleón, cambia de color. Se acomodan a las circunstancias. No podemos ser así, iglesia. Debemos ser de una sola pieza. Y esa es mi protesta. Que yo no puedo abrazar o callarme para ser amigo de todo el mundo. ¿Alguien me está entendiendo? Que para que no me critique el predicador X o Y, entonces yo me callo, no digo nada para que de pronto no me señale. Eso es pecado, iglesia. Eso es alcahuetería, eso es tapar el pecado. El pecado hay que sacarlo. No podemos dejarlo ahí tapado como una olla podrida. Hay que ser santos, porque el Señor es santo. Lee este pensamiento: si Dios es mi Padre, yo como su hijo debo vivir en santidad. No oigo un amén. Entonces yo voy a volverlo a leer porque creo que no entendieron. Dice: si Dios es mi Padre, yo como su hijo debo vivir en santidad. Debo mostrar al mundo en mi forma de vivir que procedo de Dios y a Él sirvo. Romanos capítulo 6 versículo 12, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que él está diciendo? Que en nuestro cuerpo no debe reinar el pecado. Nuestro cuerpo no debe estar dominado por la inmundicia. Nuestro cuerpo no debe estar dominado por el adulterio, la fornicación, la masturbación, la pornografía, la laxivia, la lujuria, el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución. Nada de eso puede estar en el cuerpo de un cristiano. Si está en tu cuerpo, si tú vives esa vida, pues más te vale que te pongas de cuenta con Dios, porque si Cristo viniera te vas a quedar. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que tú lo obedezcas en sus concupiscencias. Ni tampoco presentes tu cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntate como vivo de entre los muertos a Dios, y presenta tus miembros como instrumentos de justicia. Usa tu cuerpo para servir a Dios y no al pecado, es lo que está diciendo. Lee este otro pensamiento. Nuestra santidad, iglesia, es una confirmación de nuestra muerte a la vieja naturaleza y nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Tú me dices: yo soy cristiano. Tú me dices: pastor, yo creo en Cristo. Y resulta que el viernes te vas a una residencia a dormir con la secretaria, con la señora de la cafetería, de la empresa, con cualquiera, con bueno, con quien sea. Tú me dices que tú eres cristiano y yo te digo: tú eres un mentiroso. Si tú fueras cristiano no permitirías eso. No lo aceptarías. No dejarías que el pecado reine en tu cuerpo. Cuidarías tu cuerpo. Entenderías que dentro de ti mora el Espíritu Santo. Entenderías que dentro de ti habita el Espíritu de Dios. ¿Acaso nadie ha leído 1 Corintios 3:16? ¿Acaso nadie ha leído nunca 1 Corintios 6:19? ¿No dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo? ¿No dice la palabra que el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿No dice la Escritura que si yo uso este cuerpo para el pecado y lo destruyo, Dios me destruirá a mí?
¿Cómo es posible que muchos cristianos quieran o pretendan llegar al cielo viviendo una vida doble? ¿Cómo pretenden que Dios los va a aceptar? ¿Acaso nunca han leído la escritura que dice que en el cielo no entrará ninguna inmundicia? En el cielo no entrará el pecado, porque el Dios de los cielos es 3 veces santo. ¿Cómo es posible de que hoy se nos venda un cristianismo solo de dinero, un cristianismo solo de ambición, y que a la gente no se le enseñe a vivir una vida santa? Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que se enseñe en las iglesias. No codicia, no dinero, no ambición, sino santidad, limpieza, una vida consagrada a Dios, esperando al creador del universo que está por venir a recogernos. La palabra me dice que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Que el Señor no viene por una iglesia salpicada de pecado. Él viene por una novia de vestido de lino limpio, blanco y resplandeciente. ¿Cómo no puede entender la iglesia que Dios quiere una iglesia santa? Que Dios viene a buscar una iglesia que la lavó con su sangre, que la limpió a precio de sangre, la purificó. ¿Cómo pretende alguien llegar al cielo viviendo una vida sucia? Pero hoy tenemos personas viviendo en las iglesias en unión libre. Con tal de que usted diezme y sea un buen diezmador, entonces dirige este ministerio. ¿Con quién? Pues con tu amante. Yo sé que eres separado y dejaste a tu esposa y hoy vives con otra, pero no importa, tú das varios millones al mes. Sigue, dirige este ministerio. Se acepta esto por amor al dinero. Pero no hay alguien que tenga el valor de decirle a ese fornicario: hermano, mientras usted no sea parte de ese pecado en que está viviendo, usted no puede tocar los vasos santos. No importa qué esté haciendo, si da dinero, éntrale, ocupa el lugar. Pregunto, ¿esto es bíblico? Pero es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo. Pastores que se acuestan con sus feligreses, viviendo en pecado, y nadie dice nada, y la gente sabe porque lo sabe, nadie dice nada. ¿Dónde están las agrupaciones pastorales a nivel nacional? Nadie dice nada, todos calladitos. Si protesto, me gano enemigos. Entonces, hagámonos los locos, sigamos así, que ahí estamos bien. Pues déjeme decirle que no estamos bien, vamos muy mal. La iglesia de Cristo está mal, está contaminada, está en pecado. Y Dios viene a buscar, Cristo viene a buscar una iglesia limpia, purificada, santificada con su sangre. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Es la iglesia que Cristo viene a buscar, porque para eso murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Dice la escritura: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Repita, debo andar en el espíritu. ¿Cómo ando en el espíritu? No dándole gusto a la carne. Repito, ¿cómo ando en el Espíritu Santo? No dándole gusto a la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto. Repita la palabra amonesto. ¿Qué es amonestar? Llamarle la atención, jalarle las orejas, pegarle un sacudón. Eso es amonestar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Jamás entrarán al cielo. Nunca pisarán los lugares celestiales. Jamás. Mas el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor, el Todopoderoso. Lee este pensamiento, iglesia. El que quiere agradar a Dios, el que quiere agradar a Dios, debe morir a las pasiones de su carne. El que muere a las pasiones de su carne comienza a andar en el Espíritu, y este andar agrada a Dios. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo os amó. Ofrenda y sacrificio en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni truhanerías, ni necedades. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para buena edificación, a fin de dar gracias. Vuestro hablar sea con cánticos, con himnos. ¿Qué va a pasar cuando Cristo regrese? ¿Acaso nadie ha leído lo que Jesús dijo? Y cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá alguien que me espere? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué nadie quiere hablar? ¿Por qué cada día la iglesia se hunde peor en pecado y parece que a nadie le importa? Cada uno se interesa en su reinito. Cada uno jala para su lado. ¿Dónde están los directivos de la iglesia en Colombia? ¿Dónde están las asociaciones que agrupan pastores? ¿Por qué nadie dice nada? Porque todos queremos ser amigos de todos y todos queremos que nos acepten, pero nadie quiere pagar el precio. Es que hablar lo que yo hablo en internet o lo que habla el pastor David Amon o el pastor Bolaines allá en Estados Unidos no es popular, iglesia. A nadie le agrada. Nadie le va a llamar a darle aplausos y a agarrarlo a besos. Pero hay que hablarlo, iglesia. No es juzgar, es denunciar el pecado. Y el pecado hay que sacarlo, porque Dios viene por una iglesia santa. ¿Cuándo lo vamos a entender?
Cuando Cristo venga, y está por venir, una gran multitud de cristianos se va a quedar. Se cuenta por millones, no miles, millones. Se van a quedar contando sus millones. Se van a quedar contando el dinero que amontonaron por codicia. Pero ese dinero no salva, iglesia. Apocalipsis 3:17, si me equivoco, perdóname. Dice la palabra tan claramente allí. Tú me dices que tú eres rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo cual yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres colirio para que puedas ver. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Limpia tus vestiduras. Limpia tus vestiduras para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El dinero no te va a llevar al cielo, iglesia. Unge tus ojos, dice Dios, con colirio para que puedas ver. ¿De qué te sirve decir que tienes dinero? ¿De qué le sirve a la gente estar haciendo pactos por televisión para tener dinero si sus almas están perdidas? Están perdidos. No saben discernir ni de una mano a la otra. Y la gente no se da cuenta de que Cristo está por venir y se van a quedar. Dios está buscando una iglesia santa. Dios no viene por una iglesia llena de dinero, viene por una iglesia santa. Estoy harto de que casi el 90% de las iglesias han entrado en esta doctrina del dinero. La apostasía está cubriendo a la iglesia. Por favor, proyéctame Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Quiero que la iglesia lo lea para que entienda lo que le estoy tratando de decir. Mi tema es la santidad. Vivamos como hijos de la santidad. Pero escucha lo que dice la profecía. Estoy cansado de que se profetice que viene un gran avivamiento. ¿Cuántos años lleva usted oyendo lo mismo? El gran avivamiento viene. Yo no sé qué le llaman gran avivamiento. Caerse al piso y dar botes y pararse de cabeza. Eso es el gran avivamiento. Gran avivamiento es santidad, iglesia. Es una iglesia consagrada a Cristo. Eso es lo que yo entiendo por avivamiento. Pero no es dinero, no es riqueza, no es materia, es espíritu. Por favor, ponlo. Escucha lo que dijo el profeta Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escucha, con respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, porque nos vamos a reunir con Él. Porque Cristo va a venir y nos vamos a reunir con Él. Porque hoy también se está predicando en contra del arrebatamiento. Pero nadie dice nada, nadie protesta. Están hablando en contra del arrebatamiento. Pero la palabra me dice, déjalo ahí. La palabra me dice que nos vamos a reunir con Él. Os rogamos, hermanos, lee la palabra. Os rogamos, hermanos. Pásalo, por favor. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que la venida del Señor está cerca. Nadie os engañe. Oiga, nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es apostasía? Es negar a Dios. Es una vida contraria a lo que es el cristianismo. Es cambiar la doctrina verdadera por la que no es de Dios. Eso es apostasía. Es renegar de la fe verdadera e irnos a la fábula. Eso es apostasía. Y es lo que estamos viendo hoy en la iglesia. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Dice Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, lo que está deteniendo al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene? La iglesia verdadera, ungida por el Espíritu Santo. Porque ya, repítalo y ojalá lo grite, ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio del pecado. Solo que hay al presente quien detiene al anticristo hasta que a su vez se ha quitado de en medio la iglesia verdadera. Pásalo pues. Entonces se manifestará aquel inicuo cuando la iglesia sea quitada, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Creo que es suficiente. Habla la profecía de un gran avivamiento mundial o de una apostasía mundial. Yo no oigo la respuesta. ¿Qué es lo que estamos viendo? Apostasía. Pecado. Iglesias ricas, millonarias, megamillonarias, pastores saliendo en limusinas con una caravana de escoltas para que no los maten o los secuestren. Iglesias completamente llenas de pecado, corrompidas, dañadas, enseñando lo que no es bíblico. ¿Qué es el tema de hoy? Que ustedes se preparen, por lo menos ustedes que están aquí y los que me ven allá en sus casas, se preparen, sean el remanente que va a ir al cielo. Santifíquese, iglesia, apártese de una vez del pecado, vuélvase a Dios, el cual tendrá de usted misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Apártese de la inmundicia ahora que puede. No siga jugando al cristiano, porque mañana puede ser tarde. En nuestra iglesia los servicios son los domingos a las 8:11 de la mañana, miércoles 7 de la noche.